Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad será grabada. Si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, favor de indicarnos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo Agenda 2030, Mecanismos de Revisión y Monitoreo. En esta actividad nos acompaña la maestra Carol Alejandra Arámbula Carrillo, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ella es maestra en Derechos Humanos y Paz y licenciada en Relaciones Internacionales. Maestra, bienvenida. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, bastante bien. Súper. Bueno, vamos a comenzar. Espero sí me escuchan bien, que he tenido varias fallas con el audio, pero cualquier cosita me la hacen saber, por favor, en el chat. Bien, gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Un poco recapitulando las sesiones pasadas que tuvimos ya, vamos ya casi a la mitad, por así decirlo, de todo lo que es el programa de introducción a Agenda 2030. Ya vamos a retomar cosas que son más del plano nacional y local, particularmente de participación de sociedad civil. A un tema que es importante revisar, que es el tema del ODS 17 en su meta 14 y los mecanismos que hay también disponibles para participación de la sociedad civil. Y bueno, en la sesión de hoy vemos mecanismos de revisión y monitoreo, los que son formales, en los que participan organizaciones de la sociedad civil. Y la segunda parte, que es el miércoles, vamos a ver estas herramientas un poco que son más de implementación para las organizaciones de la sociedad civil, traducidas también en oportunidades de convocatorias o de financiamiento de hoy, es decir, antes de la sesión del miércoles. Sí es importante que ustedes sepan, aunque ya lo abordamos un poquito en la última sesión, cuáles son esos mecanismos que le facultan tanto a las personas como a las instituciones participar en los temas que evalúan la Agenda 2030, ¿no? Vimos en la sesión pasada, si recordarán, que, pues bueno, indagamos un poco más en qué se incluyen dentro de las metas del ODS 17, si recordarán, es la cuestión de financiamiento, capacidad técnica, innovación, recursos, por supuesto, y cambios sistémicos que son importantes, que iremos explorando particularmente para las OSCs, cuáles son de relevancia. También, bueno, que existen limitantes dentro de este ODS 17, a pesar de las 19 metas que tiene, que son bastante robustas y a veces pareciera que también ambiguas. Hicimos también un análisis de qué son las alianzas y qué se hacen, qué las hace exitosas a las alianzas. Les preguntaba por ahí a algunos de ustedes cuáles habían sido sus experiencias también con el tema de las alianzas y bueno, los elementos claves que necesitan tenerse en cuenta para un tema pues un poco holístico de lo que es aterrizar esta complicada Agenda 2030, ¿no? Que por supuesto es implementarla, es monitorearla, es financiarla, es darle un seguimiento, hacerla del conocimiento público y por supuesto evaluarla. También vimos un poco sobre los ODS en México, vimos por ahí un poco cómo es que el Estado mexicano le ha hecho para bajar esta agenda tan compleja y cómo han sido los cambios en las últimas dos administraciones en particular que les ha tocado llevar este tema. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio con un tablero. Les voy a otorgar un link en donde ahorita les enseño cómo utilizarlo, si es que no han utilizado antes Padlet, pero
considera es importante o por qué debe evaluarse la Agenda 2030 y los ODS y cuáles creemos que es el rol que tiene la sociedad civil en esta evaluación. Ya tenemos una hoja de ruta, tenemos temáticas un poco identificadas, también problematizamos recordaran un poquito que vimos el tema de los límites planetarios, el tema de la desigualdad, el tema de la crisis económica, el tema de la pandemia, el tema de la educación también lo retomamos un poquito. Entonces, si ya tenemos un poco el contexto de lo que está sucediendo, cuál es el rol de la Agenda 2030 en todo esto desde su adopción hace 6 años ya, y bueno, ¿cuál sería el rol entonces que habría que tener desde las organizaciones de sociedad civil o desde donde estamos para pues velar que se esté cumpliendo con esto? Entonces, les dejo aquí el Padlet. Lo que tienen que hacer es ingresar a este link que les dejé por acá y les va a salir este tablero. Espero que sí espérenme un segundito para compartírselos. Les va a salir este tablerito así y las preguntas que les hice están aquí arriba. ¿Por qué considero deben evaluarse la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS? Y bueno, no sale por acá, pero era cuál es el rol que creemos tiene la sociedad civil en ello. Entonces, para usar Padlet es muy sencillo. Le damos doble clic aquí y les tiene que arrojar una pequeña notita. Nada más denme un segundo que aquí se me está trabando un poquito. Listo, ahí está. Les tiene que salir algo así. Aquí, perdón, escribimos algo, ¿no? Respuesta y pueden poner su nombre, no sé, en este caso, Carol. Y aquí pondrían su respuesta. Sí. Que te diga otra vez cómo entra. Sí. Sí, están pudiendo. Un favor, ¿nos podría repetir la indicación de cómo hacer que aparezca el... Sí. Por favor, te lo agradezco, gracias. Nuevamente, le dan doble clic aquí, en este lapicito. Ajá. Ya. Ponen su nombrecito por acá. Y en este caso, acá su respuesta, ¿no? ¿Por qué considero que deben evaluarse la Agenda 2030 y los ODS? ¿Y cuál es el rol de la sociedad civil? Muy bien, estamos y dos. Después se le pone publicar acá. Ok. En este botoncito rosa o morado. Y lo que va a pasar es que acá vamos a ir viendo las respuestas de todos. Somos 2 personas de Renacimiento. ¿Hay algún problema? No me parece el lapicito. En el tablerito o en esa opción le ponen publicar y ya les permite ver las respuestas que se van subiendo. Vamos a darle a actualizar para ver cómo van respondiendo. Acá nos dice Nitzela para verificar que las acciones que estemos haciendo nos vayan conduciendo al cumplimiento de los ODS. Muy bien. Para conocer el avance que tenemos en los ODS y cómo incidimos. Audio. Y bueno, les damos unos minutitos más. Otra vez, si alguien no vio cómo se hace esto, es muy sencillito. Se le da doble clic acá, se pone su nombre y su respuesta por acá. Acá abajito y se le da a publicar. En este caso.
Revisar lo que nos hace falta atender de manera articulada entre varios sectores sociales. Muy bien. Por aquí, Claudia, no se vio tu respuesta. Lo que no se evalúa no se puede medir y mejorar. Sí, en efecto. Muy bien. ¿Qué otra? Los factores que aún nos faltan por trabajar. Sí, muy bien. Todas las respuestas, si se fijan, están un poquito encaminadas precisamente a esto, a hacer este balance, a hacer esta revisión. Un poquito lo que me gustaría ver por acá es también el rol que creen que tienen las organizaciones de la sociedad civil o los ciudadanos en general en este tema de evaluación de la Agenda 2030. Entonces, más o menos son respuestas similares o coincidentes. Sí, otra vez rescato mucho el que pongan el tema de las organizaciones de la sociedad civil y su labor por aquí. Y bueno, acá en este acceso del Padlet, ustedes al momento que ingresan al link pueden ver las respuestas de todos. Esto se va a quedar abierto también como parte de recapitular lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Entonces, genial que vamos teniendo un poquito de mayor claridad sobre los diferentes pasos, ¿no? El tema de la implementación, ya vieron lo compleja que es la agenda. La agenda es muy grande, abarca muchas cosas, tiene muchas metas, tiene muchas responsabilidades de parte de todos los sectores, entonces es un tema sumamente complejo y todavía no vamos apenas un poquito a la mitad de todo lo que implica este tema de la Agenda 2030. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es tener precisamente estas formas de evaluar la Agenda 2030 en sus diferentes planos. ¿Por qué retomo los planos que hay? Y mucha gente dirá, ¿no? Sobre todo porque esto me ha pasado en todos los sectores, no nada más en sociedad civil, es bueno, ¿por qué tengo que conocer las formas de cómo se evalúa la agenda o cómo se están midiendo los progresos a nivel internacional? Precisamente porque todos los procesos de alguna u otra forma están interrelacionados, eso en primera instancia. En segunda, porque hay veces que los planos nacionales o locales no permiten una participación activa de la sociedad civil, que los espacios internacionales sí permiten, solo es cuestión de conocerlos y saber cómo nos podemos involucrar. Y sobre todo porque, bueno, lo que está sucediendo también a nivel exterior nos permite crear presión sobre lo que tiene que hacer el Estado en particular a nivel nacional y sobre todo a nivel local, un poco para entender, bueno, México se comprometió a esto, pero ¿qué está haciendo con la Agenda 2030 en realidad y cómo se está esto dimensionando en los planos locales y territoriales? Entonces, bueno, vamos a empezar por definir cada una de esas formas de evaluación. La global, es decir, la de todo el mundo. La regional, la que sucede en el ámbito de América Latina y el Caribe, que tiene una fuerte presencia de organizaciones de la sociedad civil. La nacional y la local, entendidas como lo que pasa, por supuesto, a nivel federal, pero también lo que está sucediendo en los estados, en el caso de aquellos estados que están dando seguimiento, y hasta el caso de los municipios, también con algunos ejemplos de participación de sociedad civil. Entonces, bueno, yo les enseñé este grafiquito antes, así como existen las 169 metas, también existen los indicadores. Hay un grupo específico que de hecho se reúnen la próxima semana, se están reuniendo periódicamente cada 3 meses aproximadamente para revisar el avance en los indicadores de las 169 metas de los ODS. Se los contaba antes. Aquellos que están en verde por acá son indicadores con los que se cuenta metodología, institucionalidad y recursos para saber su avance. Y vemos aquí algunos objetivos que son, digamos, más propensos a estar en ese color que otros, como lo son el caso de la salud, es decir, contamos con datos de la salud.
a diferencia de otros como los temas energéticos o los temas de producción y consumo responsable o los de vida submarina. El amarillito es aquellos donde a lo mejor contamos con la metodología y la institucionalidad incluso, pero no con los recursos suficientes como para abarcar o entender a su totalidad la evaluación. Y finalmente el rojo, donde pues desafortunadamente esto sucede sobre todo en los países más afectados por ya sea el conflicto armado o por temas socioeconómicos. Me dicen que no ven la pantalla y ya la pueden visualizar. ¿Sí se puede? Itzel fue la que puso eso, Sí, pero está bueno. visible, maestra. Bueno, entonces nada más para tener un poquito claro que México también hizo su propia adaptación o selección de estos indicadores, que se acuerdan de los 232, yo les decía que México le da seguimiento al menos a 170 de estos indicadores a nivel nacional, en algunos casos contando con toda la metodología, contando con la institucionalidad, pero a lo mejor no con los recursos para alcanzar todo el territorio nacional y ver reflejo de lo que realmente está sucediendo, entre muchas cuestiones que pueden ser un impedimento para esta recolección de datos. Claro, también hay una recolección de datos que pasa en el plano nacional o central, que no necesariamente abarca la institucionalidad de los municipios o con menos recursos o aquellos más alejados del país. Entonces, muchas veces van a ustedes leer textos de la Agenda 2030 y algunos van a hablar de su revisión, su seguimiento, exámenes periódicos, también es una palabra que muchas veces se utiliza en textos o en procesos de la Agenda 2030, pero esto se refiere pues prácticamente a su evaluación, ¿no? A cómo vamos, con qué estamos cumpliendo, con qué no, con qué recursos contamos, con cuáles no, cuáles son necesarios acelerar, cuáles son inexistentes en algunos casos, o bien cuáles se han dejado de lado por cualquier motivo, desde crisis económicas, pandemia, hasta voluntad política, entre muchas otras cuestiones. Y ahorita lo vamos a revisar, pero la misma Agenda 2030 faculta a todos los sectores, incluido la sociedad civil, a ser partícipes de estos mecanismos, ya sean de seguimiento, de revisión, de examen, de evaluación, o dependiendo qué instancia es como lo llaman, pero es prácticamente involucrar a todos los sectores en su proceso de implementación y que esta implementación sea efectiva. Esta revisión y este seguimiento, ya se los había un poquito platicado antes, pero lo reitero, se hace a Ya los escucha. tener, digamos, un esquema de revisión de un proceso que busca llegar hasta el nivel local, es decir, al menos en nuestro caso hasta el nivel municipal, que trata de articularse con los procesos que tiene mismo Naciones Unidas hasta con lo que se puede llevar a cabo desde un gobierno municipal o una alcaldía. Y en el No se escucha. nivel para luego ir bajando hasta Maestra, de repente se corta el audio. Quiero suponer que es el internet. Sí, ahí sí me alcanzan a escuchar. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Todo el día, como les dije al inicio, me ha estado fallando bastante la conexión, pero bueno, cualquier cosita, si no se las vuelvo a repetir. ¿Listo? Bueno, hay mecanismos, vamos a empezar con los mecanismos a nivel global para luego bajar hasta el tema municipal. Obviamente no es lo común que encontremos muchos municipios involucrados en el tema de la Agenda 2030, desafortunadamente, pero es algo que se espera sí suceda en los próximos años, sobre todo con aliados desde la sociedad civil, del sector privado, de la academia, que impulsen la creación de mecanismos también a nivel local. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el mundo con la revisión de los ODS? Cuando vimos un poco la evolución histórica de la adopción de la Agenda 2030, ¿se acuerdan que les puse un mapita en el que sí se quería tener un proceso de revisión de la agenda, a diferencia de lo que pasó con los objetivos de desarrollo del milenio?
desde el año incluso 2012, es decir, antes de que se adoptara la Agenda 2030, cuando comenzaron los procesos de negociación, se dejó claro que sí o sí tenía que haber bajo el cobijo de la ONU un proceso en donde los gobiernos rindieran cuentas sobre sus avances de ODS, o en este caso de toda la Agenda 2030. Entonces, eso se deja en claro desde las negociaciones. Se pide que estas reuniones de revisión sean anuales. Cada mes de julio se reúnen en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y cada 4 años a nivel jefes de Estado. Es decir, que al menos cada 4 años nuestro presidente o presidenta, si llega algún día a darse ese esquema, tiene la obligación, al menos moral o institucional, de acudir a Naciones Unidas a rendir cuentas sobre los ODS. Y esto lo dice la misma resolución de Agenda 2030. O sea, esto es algo que desde un inicio se dejó claro en la resolución que firmaron los gobiernos al decir que existe un compromiso de rendir cuentas sobre lo que está sucediendo con la implementación a nivel nacional. Entonces, otra vez, la entidad a cargo de esto se llama el Foro Político de Alto Nivel para sobre el Desarrollo Sostenible. Se reúne anualmente a nivel ministerial, es decir, en este caso la Secretaría de Economía es quien estaría como responsable de asistir al menos cada año a estas revisiones nacionales en el marco de este foro, y cada 4 años lo tendría que hacer la máxima cabeza del Estado. La primera revisión a alto nivel de jefes de gobierno y Estado, en este caso de nuestro presidente, se hizo en el 2019. No asistió nuestro presidente, pero ahorita abordamos ese tema. Entonces, bueno, desde un inicio, desde el 2012, todos los jefes de Estado estuvieron de acuerdo a que si se adoptaba un nuevo mecanismo de desarrollo a nivel global, estos mecanismos pues tenían que tener procesos de revisión. Entonces, estos procesos de revisión, el Foro Político de Alto Nivel, dentro de este complejo sistema de Naciones Unidas, se ubica en el Consejo Económico y Social, es decir, este que está aquí del ladito azul, que es el encargado de un montón de órganos de Naciones Unidas, quizá algunos de ellos conozcamos. Uno de ellos, por ejemplo, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre muchas otras. La UNESCO, por ejemplo, se ubican dentro de este Consejo Económico y Social. Por la diversidad de temáticas, digamos que fueron los países los que decidieron posicionar este foro en ese complejo sistema de Naciones Unidas. La primera vez que se reunió o que se reunieron los gobiernos para ver cómo funcionaría este foro de revisión fue en el 2013, es decir, 2 años antes de que se adoptara la Agenda 2030. Entonces, esto sí ha sido un gran impulso. Muchas organizaciones de la sociedad civil también en su momento, al negociar los ODS, quisieron que este mecanismo de revisión y de seguimiento quedara sí o sí, sin negociación mayor para revisión de logros o bien de retos. Pero pues bueno, la batuta, digamos, de este foro la siguen llevando los gobiernos con miras a proporcionar un liderazgo político, orientación y recomendaciones. Acuérdense que a diferencia de los instrumentos de derechos humanos que les compartí en esa base de datos hace algunas semanas, a diferencia de una convención o un tratado de derechos humanos, la Agenda 2030 no es obligatoria. Por ende, si los países deciden ir a este foro político de alto nivel y rendir cuentas bajo un informe, como lo ha hecho nuestro país en 3 ocasiones, pues es por mera voluntad política. No existe, a pesar de que tenemos esta figura de revisión a nivel mundial de los ODS, no es obligatoria, no es vinculante, y si los países no presentan, no pasa absolutamente nada. Hay un país que en 6 años no ha hecho ni un solo informe sobre ODS, que es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y así, pues muchos otros gobiernos que bien o han presentado cada año, han presentado en una sola ocasión, o como es el caso de nuestro país, que en 6 años ha presentado en 3 ocasiones.
Entonces, estos mismos mecanismos de revisión son, digamos, al menos una obligación moral dentro de la Agenda 2030 y la resolución que le da vida, ¿no? Insta a que los gobiernos realicen exámenes periódicos e inclusivos que incluyan o que al menos aprovechen las contribuciones de pueblos indígenas, sociedad civil, sector privado y otras partes interesadas. Entonces, a la sociedad civil sí se le menciona sin duda en estos mecanismos de revisión. Estos exámenes son voluntarios, se conocen como un informe nacional voluntario, como el que les enseñaba hace un par de semanitas, pero se dirigen lamentablemente pues por los canales oficiales de los gobiernos. Es decir, si bien pueden haber informes alternativos de sociedad civil, como sí hay y muchos, sobre distintas temáticas, pues bueno, digamos que el protagonismo de lo que se presenta es dirigido por los estados, pero al menos lo que nos dice la Agenda 2030 es que sí tienen que convocar a la sociedad civil para que eso suceda. México convoca a su sociedad civil, sí lo hace, no con esfuerzos que están, digamos, completos, pero al menos sí tiene una dirección de la Cancillería dedicada pues a convocar a organizaciones de la sociedad civil para al menos hacer una pequeña consulta sobre el tema de los ODS. Y bueno, esto también, el foro, como les decía, es parte de un órgano principal de Naciones Unidas, se reúnen cada mes de julio, es un espacio que ha crecido muchísimo, yo que he tenido la oportunidad de participar casi en sus inicios hasta ahora, cada año va creciendo más y más y más el interés de organizaciones, de gobiernos locales que no necesariamente tienen comunicación con los gobiernos centrales, de universidades, sobre todo de activistas, de voluntarios, de muchas personas que año con año lo que están haciendo es poner la lupa sobre sus gobiernos para asegurarse de que se está cumpliendo con la Agenda 2030 y los ODS. Entonces ha crecido, se ha hecho modificaciones un tantito también a su reglamento, a la forma en la que opera, a su formato. Por supuesto, son todos los sectores de la sociedad quienes pueden participar en el foro que se reúne anualmente en el mes de julio por 2 semanas incluso. La virtualidad creo que en estos 2 últimos años dio pie a que pues más gente se enterara de qué es el foro y participara en estos espacios. México, por ejemplo, tuvo este año al menos 140 organizaciones participando, de la sociedad civil participando en un posicionamiento colectivo que le respondió al gobierno mexicano lo que incluyó en su informe nacional voluntario. Entonces, bueno, como les decía, se reúnen a 4 años a nivel jefes de Estado, cada año a nivel ministerial. La primera gran revisión de los ODS a nivel estados se hizo en el 2019, a la par que se juntó con una cumbre de acción climática, un poco haciendo llamados sobre que dentro de todo lo que traen los ODS, pues lo más importante son las cuestiones de acción climática. En su momento yo retomé con ustedes algunas infografías que traían, no sé si lo recuerdan cuando vimos lo de límites planetarios, las gráficas de la gran aceleración y de todo aquello que se disparó en bienes, en información, producir cada 4 años dirigido hacia los gobernantes del mundo, que se le llama el Reporte Global de Desarrollo Sostenible o el Informe Mundial de Desarrollo Sostenible. Entonces, el primero se hizo en 2019, en 2023, que viene la próxima gran revisión de jefes de Estado de los ODS, se producirá otro de estos grandes informes, pero esto no quiere decir que sea lo único permitido para presentarse en el marco de este foro. Por ejemplo, este año hubo informes paralelos de sociedad civil sobre cuestiones indígenas en México, sobre cuestiones de voluntarios, sobre cuestiones de organizaciones de la sociedad civil, y hay mecanismos para participar, de hecho, abiertos a todas las organizaciones que así lo quieran hacer. Ahorita les voy a decir cuáles son esos mecanismos. Entonces, todo lo que pasa en el foro
para revisar el avance de los ODS se nutre, por un lado, de lo que los gobiernos otorgan, de lo que la misma ONU otorga, pero también de lo que otros sectores también están otorgando como insumos importantes. Obviamente participan en organismos financieros internacionales y comerciales. Existe una figura de participación específica para la sociedad civil en la que cualquier organización, no importa qué grande o pequeña sea, puede participar bajo la figura de los grupos mayores y otras partes interesadas. Estos grupos mayores y partes interesadas son coaliciones grandísimas de sociedad civil divididas de manera temática, en las que Naciones Unidas les abre la puerta cada año para que presenten informes específicos sobre su propia percepción de los avances de los ODS, pero también intervenir en las sesiones oficiales de Naciones Unidas, tener la oportunidad, por ejemplo, la tuvimos nosotros, de responderle al gobierno mexicano lo que la sociedad civil percibía de su implementación de los ODS y lo que se presentó en el informe oficial, organizar propios eventos paralelos, estar constantemente informados, a veces más rápido de lo que nos informaba el gobierno mexicano, sobre cómo la sociedad civil podría involucrarse. Hay varios aspectos que discutir ahí. Se los decía, el gobierno mexicano a través de la Cancillería es quien convoca a las organizaciones de la sociedad civil para participar en el Informe Nacional Voluntario, pero la realidad es que esta dirección de la Cancillería le llega a un porcentaje muy privilegiado, yo diría, muy pequeño de la sociedad civil del país. Por ende, no todo lo que se incluye en estos informes, pues realmente es un reflejo de la diversidad, las temáticas, la territorialidad que cubren todas las organizaciones. ¿Qué se necesita hacer? Por supuesto, informarles a todas las organizaciones que estos espacios existen, que tienen facultad y posibilidad de participación en estos espacios, porque incluso algunos de ellos tienen hasta traducciones en español constantemente, tienen capítulos para América Latina. Entonces, es importante también que las organizaciones monitoreen lo que su gobierno va y presenta al exterior. Y bueno, estos grupos mayores y partes interesadas, por mismas resoluciones de Naciones Unidas, pueden participar en estos procesos. Algunos de los grupos mayores abordan temáticas como grupos indígenas, autoridades locales. Les decía, a veces hay gobiernos locales que pues tratan de hacer frente a gobiernos centrales, entonces prefieren trabajar en alianza con otros gobiernos locales del mundo. Entonces también hay un grupo específico para eso. Hay un grupo mayor de mujeres, de sindicatos, de personas con discapacidad, de voluntarios, de educación y academia. Con mucho gusto les puedo compartir los vínculos si les interesa para cada uno de estos grupos mayores. Tienen oportunidades interesantes, no solo de realización de eventos, de envío de ciertas convocatorias, sino de información también de lo que está pasando con la implementación de los ODS. Son 22 grupos mayores. Algunos de ellos cobijan hasta 3,000 organizaciones de sociedad civil, otros muchas más, dependiendo la temática, como es el caso de mujeres, que es el más grande, o el de grupos indígenas también, que es muy grande. Tengo el contacto, o al menos por la organización que yo dirijo, tenemos al menos membresía en 21 de ellos. Entonces, con mucho gusto esta información se las puedo facilitar, porque sí, a veces de lo que no nos enteramos a nivel nacional sí sucede con estas redes de sociedad civil a nivel global, que es importante acercarnos. Por eso les digo que es valioso que conozcamos cómo se revisan también los ODS a nivel global, porque pues hay oportunidades también significativas ahí. También pues emiten posicionamientos. A veces lo que no se logra integrar en el informe oficial de México sí se puede integrar en los posicionamientos de los grupos mayores. Sé por lo menos que algunas 10, 15 organizaciones de México participan con el grupo de organismos no gubernamentales, ¿no?
En nuestro caso de My World México, donde también yo colaboro, pues bueno, nos pidieron casos específicos de acción climática en México que estén haciendo voluntarios, entonces lo incluimos ahí también. Y bueno, así sucesivamente todos los grupos mayores hacen sus propios posicionamientos, consultan a la sociedad civil y esto también es un insumo importante para la revisión de ODS. Digamos que la secretaría que se encarga del foro político de alto nivel de la entidad que revisa los ODS a nivel internacional es el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Y lo menciono porque es quizá quien más le facilita información y procesos a la sociedad civil organizada, quien es muy benévolo, digamos, en aquella información que los gobiernos son difíciles de soltar o que no quieren soltar en algunos casos, pues esta oficina, que es quien convoca a sociedad civil, también lo hace. Entonces ellos también tienen oportunidades interesantes, tienen su propio boletín donde mandan información constantemente sobre lo que pasa con sociedad civil y ODS en todos los temas. Entonces también es importante que se ubique. Ellos también otorgan, por supuesto, insumos para la revisión que se hace a nivel global de ODS, junto con el Informe de Desarrollo Sostenible 2021 que realiza el Secretario General de la ONU. Es también esta entidad quien recibe los informes nacionales voluntarios. En este caso, la ONU y este departamento son quienes han hecho recepción de las 3 revisiones nacionales voluntarias de México, que son estas que están por acá. Todos son documentos públicos. De hecho, al final de la sesión me voy a tomar un momentito para explicarles cómo funciona esta plataforma donde ustedes pueden ver la información tanto de los grupos mayores como de todos estos informes, porque pues bueno, vale la pena echarles un vistazo, hacer el comparativo, ver si realmente pues creen que se está reflejando todo por acá. Yo les paso por ahí algunos chismes. Hay incluso secretarías propias del gobierno que no han estado muy de acuerdo con lo que se menciona de ellas en este informe, entonces también hay déficits de comunicación dentro de la misma administración pública federal. Pero bueno, ¿no? Cada quien puede hacer su lectura crítica de lo que está pasando en el país con ODS, pero este es el mecanismo formal que el gobierno de México ha presentado. Pero no solo eso, y se conoce poco, también existe la figura o la buena práctica de gobiernos locales que lo que ahora están haciendo es sus propias revisiones locales voluntarias. Es decir, también hay gobiernos estatales o municipales que han tomado el liderazgo de alinear no solo sus planes de desarrollo, sino también sus programas de gobierno y su rendición de cuentas alineados a la Agenda 2030 y los ODS. Hay estos casos que les pongo acá, hay muchos más en el país, pero digamos los más completos y más emblemáticos han sido del gobierno estatal de Oaxaca en 2019 y, por ejemplo, municipios como Ciudad Valles en San Luis Potosí, que han hecho pues también sus informes locales voluntarios. Esto por buena disposición de sus autoridades locales que se han querido informar en temas de ODS y hacerlos también una realidad en sus administraciones respectivamente. Entonces, estos, por ejemplo, los informes de México a nivel federal, estos informes locales, junto con lo que presenta la ONU, el informe de los ODS, informes que también hacen otras entidades dentro de la misma ONU, el Banco Mundial, la FAO, la UNESCO, todas estas entidades que muchas de ellas trabajan con sociedad civil, como es el caso del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o la Organización Internacional para las Migraciones, todos hacen sus propios balances de ODS que también nutren estos temas del foro y por supuesto muchos otros procesos que a veces se nos hacen tan lejanos, pero no tanto como, por ejemplo, habrán escuchado, se viene la COP26 en noviembre de cambio climático. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil en México que le dan seguimiento a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU.
el Foro de Juventudes, la Comisión de Desarrollo Social. Todos estos son espacios que a lo largo del año tratan de capturar lo que sucede en el mundo, tanto en el plano gubernamental como no gubernamental, pues para nutrir lo que es una revisión de Agenda 2030. Eso complejísimo, pero donde sí participa sociedad civil de nuestro país, a veces de nivel muy local, son lo que complementan la revisión de ODS a nivel global. Tan complejo que vemos por acá, existe la CEPAL. La CEPAL es una de las 6 comisiones regionales de la ONU, es decir, las que a nivel continental dan seguimiento a temáticas de desarrollo económico y social. En nuestro caso es la CEPAL, y México tiene la ventaja de tener una de sus sedes subregionales en la Ciudad de México. Otra más está en el Caribe y, bueno, lo que busca es contribuir, por supuesto, al desarrollo económico de América Latina con acciones encaminadas a promoción de relaciones económicas. La CEPAL ha hecho mucho trabajo también de desarrollo social, de igualdad y, bueno, mucho tema de incidencia, también particular porque su directora ejecutiva es Alicia Bárcena Ibarra, ella es mexicana, bióloga mexicana que ya lleva muchos años al frente de la CEPAL y, bueno, también que ha tratado en la medida de lo posible de involucrar activamente al gobierno de México a comprometerse con el desarrollo sostenible. Estas comisiones regionales también nutren la revisión de ODS. Cada continente, digamos, tiene su propia revisión regional. Estas son las que hubieron este año. La de este año de la CEPAL fue en Costa Rica en abril, pero el mismo ejercicio sucede en los países africanos, en la Unión Europea, en Asia y así sucesivamente, pues un poco también para revisar qué es lo que está sucediendo con la Agenda 2030 en el esquema regional. Así como existe un foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible en la ONU que se reúne en julio que les contaba, así también existe pues el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. Digamos que esta es la entidad que revisa los ODS a nivel Latinoamérica. La primera sesión, que fue en 2017, se hizo en México. En México se adopta el mecanismo de participación de sociedad civil en este foro de los países de América Latina. Se definen un poco las líneas de acción que va a seguir la sociedad civil para influir un poquito en la medida de lo posible en estas discusiones de revisión a nivel continental. Y bueno, también la CEPAL permitió este espacio a la par que en su momento se hizo el Consejo Nacional de Agenda 2030 en México. Entonces, bueno, ha tenido que ser virtual en los últimos 2 años con sus altas y bajas, pero también producen sus propios insumos de Agenda 2030, hacen su informe anual de cara al foro que tiene lugar entre los meses de marzo y abril de cada año desde el 2017. Tienen su propia comunidad de práctica sobre informes nacionales voluntarios. O sea, México va y presenta a nivel ONU, nivel global, pero también lo hace a nivel Latinoamérica. Y de hecho, tienen su propia plataforma también en la CEPAL, que es esta, la Plataforma Regional de Conocimiento de Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, donde pues ahí se enlistan un montón de estadísticas, herramientas, participaciones, eventos en los que se está monitoreando la Agenda 2030 en nuestro continente. Hay un área destinada específicamente dentro de esta plataforma de conocimiento para la sociedad civil, describe por ahí los mecanismos que la facultan para participar. Entre ellos van a encontrar pues la explicación de la metodología del mecanismo de la sociedad civil, en donde pues prácticamente se faculta a todas estas organizaciones para participar y bueno, se trabaja de acuerdo a grupos de trabajo, valga la redundancia, en grupos de interés, un poco igual así como lo veíamos en el nivel
global, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, LGBTI, indígenas, etc. Entonces también, así como sucede en los mecanismos globales, también existe la posibilidad de involucrarse en los mecanismos regionales temáticos, pues de acuerdo a qué trabajo estén desempeñando las organizaciones. Y pues bueno, para esto toca contactar a la mesa de vinculación del mecanismo. Toda esta información está disponible en esa plataforma de la CEPAL. También con gusto se las puedo compartir, porque pues a veces sucede que hay organizaciones de la sociedad civil que se involucran muchísimo más en los procesos a nivel latinoamericano, tanto en los globales y viceversa, ¿no? Entonces, pues para que sepan que no solo a nivel ONU, nivel global, sino también nivel ONU, nivel regional, existen mecanismos para involucrar a la sociedad civil, no importando su tamaño ni de dónde provengan, pero otra vez, que esta información es la que tiene que estar disponible para que las organizaciones puedan aportar. Si no, pues es muy difícil acceder a esta información. Bueno, constantemente, y así como sucede en los foros globales, también pasa en el de Latinoamérica. Hay eventos específicos de sociedad civil con agencias de ONU u otras entidades que tratan también de abordar el tema de cómo estamos con los ODS y la Agenda 2030. Entonces se trata de hacer esa constante interlocución con sociedad civil. Tiene de alguna forma la CEPAL una empatía grande por su dirigente, que es mexicana, a hacer caso de lo que dice tanto el gobierno de México como la sociedad civil de por acá. Entonces, pues bueno, son espacios que si bien existen, a lo mejor otra vez necesitan democratizarse y hacerse más amplios. Yo les comentaba en la última sesión que tuvimos que México, pues bueno, justo cuando se adoptan estos mecanismos de la CEPAL, pues también se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 y toda una, al menos, intención de desarrollo de política pública o aparato institucional que cobije la Agenda 2030 en el país. En su momento se hicieron consultas para poder desarrollar la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la agenda. Se hicieron por ahí algunas consultas a nivel regional por estados. Muchas de estas consultas, gracias al apoyo de la cooperación alemana, incluyeron la participación y el traslado de organizaciones de la sociedad civil. Nada más, otra vez, tenemos que saber, uno, cómo se convoca, cómo se comunica esta información, a qué organizaciones llegan puntualmente y a cuáles no. Lo cual lo hace, pues tener una representación 100% legítima es complicado, pero bueno, al menos se ha intentado hacer esto. Eso fue lo que en su momento era la puesta en marcha, las consultas para la puesta en marcha, es decir, las condiciones que habría que darse o habría que haber en México para poder implementar la Agenda 2030. Obviamente, y desde 2019 esto ya es se evoluciona a una estrategia nacional de la implementación en el país, bajo una nueva administración también en el gobierno federal. Y bueno, todos estos siguen siendo documentos públicos que también tuvieron algunas consultas con sociedad civil y que pues de alguna forma le dan pie al desarrollo de otros instrumentos o de guías o de estrategias que el aparato institucional tiene que adoptar pues para que la agenda sea una realidad. Ello incluye su estrategia legislativa, una guía para el desarrollo de cómo revisar el avance de los ODS a nivel estatal y municipal, informes de actividades, localización de la agenda. Les falta mucho, debo decir que quienes hemos revisado esto con cautela, al gobierno le falta hacer un poquito más, dar un paso más allá, solo de programar o mencionar, sino de en realidad implementar iniciativas que aceleren este proceso y de apoyar muchísimo más a los gobiernos locales, porque pues como siempre sucede, pues los gobiernos municipales sobre todo son los más abandonados para entender y saber qué hacer con estas herramientas
y ya que las entienden, pues bueno, cómo operar cambios estructurales, sobre todo en los municipios. Entonces, México sí cuenta con una institucionalidad dirigida hacia la Agenda 2030, se los mencionaba un poquito la sesión pasada, pero lo retomo porque me parece importante. Existe un comité técnico especializado de los ODS que incluye al menos 22 secretarías a nivel federal, un Consejo Nacional de Agenda 2030 que tiene un asiento designado para organizaciones de la sociedad civil, un grupo de trabajo para su seguimiento legislativo en el Senado, un grupo de trabajo más en la Cámara de Diputados, el cual fue instalado apenas el año pasado. Y los que deberían de ser los más importantes son los famosos OSIs, o los órganos de seguimiento e instrumentación a nivel estatal y a nivel municipal. México cuenta con al menos instalados, esto no quiere decir que funcionen, 32 OSIs a nivel estatal, es decir, todos nuestros estados tienen al menos en el papel un órgano de seguimiento e instrumentación, y más de 400 municipios en el país han instalado OSIs a ese nivel. Pero otra vez, son más retos aún para los municipios porque cambian constantemente las administraciones, o bien no se les da seguimiento, o bien se instaló el OSI pero no funciona o no se reúnen, o pues lo más triste, porque esto sí me lo han dicho los mismos funcionarios en algunos casos, que los OSI se convirtieron en una carga más de trabajo y no en una facilitación del desarrollo sostenible. Y toda la razón. O sea, ahí sí, si no se otorgan herramientas complementarias o adecuadas, pues es difícil implementar todo esto. Entonces, bueno, se les mencionaba, México cuenta con también 3 revisiones nacionales voluntarias, que tocaría hacer el comparativo si vamos avanzando o retrocediendo en la institucionalidad de Agenda 2030. Y bueno, les quise compartir un poquito estas diapositivas sobre cómo se hizo el proceso para articular el Informe Nacional Voluntario de la última edición de 2021, que fue su presentación en julio. Es decir, apenas hace casi 2 mesecitos que México presentó este informe. Entonces, bueno, la sociedad civil organizada que desea participar en estos procesos de revisión de Agenda 2030 a nivel internacional lo debe de hacer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de una dirección de organizaciones de la sociedad civil. Esta dependencia constantemente manda convocatorias o correos o invitaciones a participar en sesiones de seguimiento de la Agenda 2030. Para este informe nacional voluntario, lo que hizo la Dirección de Agenda 2030, que dependía de la Oficina de Presidencia, pero se pasó a Economía, fue articular una comisión intersecretarial, es decir, tener dependencias, tener a la ONU de México, tener a organizaciones de la sociedad civil y otras coaliciones que pues ayudaran a establecer un informe con el mayor insumo, los mayores insumos posibles para saber cómo va la implementación de los ODS en México. Se instaló esta comisión en noviembre del año pasado. El problema con esta comisión pues es que en el marco de su establecimiento hubo una transición de la dirección que antes estaba en la Oficina de la República, de la Presidencia de la República, hacia la Secretaría de Economía. Casi se les cae el proceso al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, que les mostraba, que es quien recibe estos informes para compartirlos cada mes de julio. Entre los meses de marzo y abril, que eso sí sucedió, se hicieron consultas con las organizaciones de la sociedad civil, pero hubo otros sectores también, para recibir insumos a través de un formulario que permitiera a las organizaciones expresarse sobre cuáles eran sus mayores preocupaciones y o propuestas para el tema de la Agenda 2030. Y les puedo decir que
Esto sí se recapituló, hubo 2 organizaciones a cargo de esta sistematización, lo que pensaban las OSC sobre la Agenda 2030 de cara a lo que iba a presentar el gobierno de México. En el mes de abril, Equipo Pueblo y The Hunger Project México hicieron esta sistematización. Si mal no recuerdo, fueron 74 organizaciones de la sociedad civil que participaron en este proceso de consulta y que, bueno, sirvió un poco para también ser incluido dentro de las prioridades del gobierno mexicano de cara a lo que presentó en julio. Pero pues hay muchas otras herramientas que a veces no necesariamente llegan a los oídos del gobierno de México, que obviamente están sucediendo en todo el país a todo momento y que también nutren mucho el tema de la Agenda 2030. Hay, por ejemplo, recolección de datos que están haciendo como el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, que recapituló datos sobre implementación de Agenda 2030, o la misma encuesta de Naciones Unidas para un Mundo Mejor, que le ha preguntado casi a 300,000 mexicanos lo que piensan de implementación de los ODS, llegando a veces a municipios bastante alejados para obtener esta información. Pero bueno, también con organizaciones de la sociedad civil u otro tipo de instituciones que hacen campañas nacionales, eventos, diálogos constantes para saber, pues hacer sus propias apreciaciones de implementación de la agenda. Como les dije, así como hay un informe sistematizado a nivel nacional, también existen a nivel subnacional. Aquí hay algunos ejemplos de qué gobiernos han hecho estos informes locales voluntarios, como por ejemplo el gobierno del estado de Yucatán, el del estado de México, el de Tabasco, el de Durango, más a nivel local, municipal, Mérida, por ejemplo, Ciudad Valles, que ya se los mencionaba, el gobierno de Guadalajara lo hizo este año, el gobierno de la Ciudad de México han hecho sus propias revisiones de ODS, algunos casos alineando también sus planes municipales y teniendo todo un esquema de trabajo que si bien es algo que siempre han desarrollado las administraciones en el papel, al menos ahora sí tienen la lupa y un mecanismo de rendición de cuentas más, que es qué están haciendo los gobiernos locales por los ODS. Y eso me lleva a hablar del último plano, que es el plano local, ¿no? La articulación de estos órganos de seguimiento e instrumentación, que no son, digamos, una figura obligatoria para los municipios, siguen, al igual que toda la Agenda 2030, siendo órganos pues que dependen del compromiso y la voluntad de los funcionarios públicos, pero también dependen de la Contraloría y del interés que tenga la sociedad civil en participar. A nivel municipal, los OSIs se crean o bien en el marco de algún consejo ya existente, como los de gobierno abierto, por ejemplo, o algún otro consejo que se dedique a cuestiones relacionadas que a veces hacen que ese mismo consejo que ya está operando solamente se alinee a la Agenda 2030, o bien se crea un consejo o un OSI de la nada. Este OSI lo tienen de acuerdo a lo que, digamos, otorga la cooperación alemana como el proceso más adecuado, es a través de un acta de un acuerdo de cabildo y con órganos municipales y convocando pues a la sociedad civil local también a que participe en estos procesos de seguimiento. Entonces, al menos a nivel institucional, quienes son los actores encargados de impulsar la creación de OSIs a nivel local, pues sería la Dirección de Agenda 2030, la CONAGO, que agrupa a los gobernadores también para hacerlo, impulsar este desarrollo a nivel estatal, y pues el INAFED para el desarrollo municipal. Sin embargo, todo esto, pues en esta administración en particular ha estado un poquito más parado, han tenido muchos problemas, se los comparto porque es algo que los municipios me dicen también en el ámbito de mi trabajo constantemente, es que el apoyo del INAFED no ha sido lo suficiente. Pueden tener buenas intenciones los funcionarios a nivel local y municipal, pero otra vez en muchos casos son los más abandonados.
tienen otras prioridades de seguridad o de atención a desastres o simplemente falta de capacidad, falta de personal o falta de recursos, pues para poder hacer estos procesos de alineación. Entonces, si bien desde el ámbito institucional, pues esto puede resultar difícil, pues también puede ser un impulso que puede tener la sociedad civil. Pero bueno, esto existe, se ha hecho en algunos casos, pero ha sido insuficiente y por supuesto ha representado retos significativos para los municipios. Lo más importante que tiene la Agenda 2030 es que sea localizada, o sea, ese es el corazón de la agenda, es lo principal que tiene que tener la agenda y sin embargo es lo que más problemas ha tenido. Entonces, bueno, prácticamente un OSI es un mecanismo de gobernanza institucional a nivel local que le da cabida a distintos sectores a revisar los resultados tangibles bajo el ojo de la Agenda 2030 y que también, pues bueno, puede impulsar esta creación de informes y mecanismos a nivel local que a final de cuentas nos sirven para ver qué está haciendo mi gobierno más próximo por la Agenda 2030. Hay unos OSIs que sí han tenido lugar. Oaxaca tiene el suyo, Ciudad Valles, muchos otros están tratando de impulsar estos. Yo misma soy miembro por parte, representando a sociedad civil en el OSI del gobierno municipal de Zapopan, acá en Jalisco. Así han habido casos alrededor del país con los que colegas han tenido experiencias. Pero así como sucede con la misma resolución de Agenda 2030 a nivel internacional, así como sucede con un mecanismo de sociedad civil a nivel CEPAL o nivel regional, así como existe un asiento para sociedad civil en el Consejo Nacional, también los consejos municipales o los OSIs tienen que contar con esta participación de la sociedad civil. Aquí, por ejemplo, el de Zapopan lo dice muy claro, que para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la agenda se tiene que facilitar la vinculación con todo tipo de instancias, por supuesto, incluida la sociedad civil. Y bueno, estos OSIs tienen que coordinar acciones necesarias para formular, ejecutar, evaluar, controlar y dar seguimiento a estrategias y programas que ayuden a contribuir con la Agenda 2030. Esto es solo un ejemplo de lo que sucede en Zapopan. Hay otros municipios, Zapopan, que es un municipio bastante grande acá en Jalisco, pero pues hay otros como San Francisco del Rincón en Guanajuato que también están impulsando la creación de sus propios OSIs con participación de sociedad civil y con revisión de Agenda 2030 en el plano local, no con tanto interés de que esto resuene y resuene y resuene en el plano nacional, porque a veces esto no es posible, pero sí que pues exista un compromiso de las instituciones y de la ciudadanía a nivel local para impulsar la Agenda 2030. Hay muchas experiencias así. Yo como directora de Mayor México, pues sí, tanto a mi equipo o a mí misma nos han invitado a muchos de estos OSIs a nivel estatal o municipal y les puedo decir que la constante pues es uno de los, digamos, dificultades mayores que enfrentan estos OSIs es el cambio constante de funcionarios, los pocos recursos de las administraciones a nivel municipal, también que muchas veces pues empiezan con un ímpetu muy grande, pero después se viene el tiempo electoral, entonces los funcionarios se van a atender otras prioridades, pero pues quienes sí se mantienen ahí, quienes deberían de vigilar estos procesos, pues evidentemente la sociedad civil organizada, que también está facultada para participar en los OSIs. Lo mismo las universidades, lo mismo el sector privado. Entonces, a mí el primer consejo que me piden los municipios o los estados para que los OSIs funcionen es que tengan una buena contraloría social, es decir, la participación de la sociedad en general en estos espacios, porque la Agenda 2030 es de todos, no solamente los gobiernos. Entonces, ahí sí tenemos que ir cambiando un poquito el chip de nuestros derechos, sí, a tener OSIs y participar en ellos, porque muchas veces pedimos espacios de participación, pero al momento de ejecutar o de coordinar cosas, pues se quedan cortos todos los sectores. Bueno, se han impulsado muchísimas cosas desde distintos ámbitos. Obviamente,
tanto el Consejo Nacional, los SOSI, los mecanismos institucionales, son una parte de lo que la sociedad civil está haciendo. Y les quiero mostrar ejemplos que hemos visto de viva voz en este trabajo que al menos me ha tocado hacer en los últimos 8 años con un proyecto enfocado en ODS, y es que sí hay interés de la sociedad civil en México, sí se articulan para participar en espacios, incluso hasta en Naciones Unidas, haciendo consultas independientes, muchísimo trabajo en campo. Todas estas fotografías que les enseño acá son de organizaciones de la sociedad civil, desde Ciudad Valles hasta, por ejemplo, Échale, que tiene comunidad de ODS en la Ciudad de México y el Estado de México, en Grameen de la Frontera aquí, que estaba con ODS en las aulas en Sonora, y pues así distintos ejemplos que les voy a enseñar acá. Este es uno que nos gusta mucho, que es el de las escuelas. O sea, hay organizaciones que a lo mejor no quieren participar en la incidencia, ¿no? que implica estar presionando constantemente a los gobiernos, etc., pero sí quieren alinear sus acciones institucionales o su actuar institucional o trabajar con sus personas beneficiarias todos los días a favor de la sostenibilidad, y eso es algo que también está pasando alrededor del país y está incrementando constantemente. Interés de las organizaciones por llevar la Agenda 2030 a las comunidades, por implementar, aunque sean pequeños esfuerzos, o a veces grandes esfuerzos, porque también conocemos grandes esfuerzos de ciudadanos y ciudadanas, pues que sí quieren hacer la Agenda 2030 una realidad. Entonces, para que no nos quedemos, y un poco para introducir este segundo tema que les daré el miércoles sobre las otras formas en que la sociedad civil, fuera de estos procesos formales, está alineando y ejecutando los ODS, pero que sin duda, y eso es algo que yo sí les digo constantemente, las organizaciones también tienen que ser impulsores de incidencia, ¿no? Tienen que participar en la discusión pública, tienen que participar de manera activa en la definición de planes de desarrollo. O sea, hay mucho trabajo todavía por hacer en ese sentido, pero sí debo decir que hay cada vez más organizaciones y más instituciones queriendo apostarle a esto y entendiendo por qué es importante, que creo que aquí ya todos entendemos un poco el por qué esto es tan relevante. Bueno, les voy a poner un último videíto que me gusta mucho. Digo, es difícil encontrar muchos testimoniales de sociedad civil en YouTube sobre este tema en particular, pero hay uno que sí encontré de sociedad civil, que en su segunda parte del video habla un poco sobre las responsabilidades de sociedad civil también en el tema de implementación de la agenda. Entonces se los voy a poner por acá. Denme un segundo. Y listo. Well, I think our biggest challenge is maybe that we have to make sure that governments don't just pick the SDGs that are most convenient to them, and that we keep the whole agenda together. And that's a big challenge, because it would actually mean that there would be huge domestic changes, for instance, in Germany, in our trade policy, our agricultural policy, even our social policy. For instance, acknowledging that there's poverty in Germany as well, such a high-income country. So our biggest challenge, I would say, is for once to make governments understand that they have to actually implement every SDG on a domestic as well as an international level, and that it is an agenda for everyone and for every country, and that there's no excuses of not implementing something. I mean, that's actually a good question. We've been wondering ourselves, what is our role, because now, especially on the United Nations level, you hear a lot about partnerships, especially multi-stakeholder partnerships with government, private sector, and civil society. But we tend to be very
skeptical about this, and I would say it's an agenda that the states gave themselves, so they have to, first of all, have to implement it themselves. Our role, I would say, is most importantly to be a watchdog and to make sure that they actually do what they promised, that this vision that they created, that it's not just on paper. So yeah, I mean, point out what struggles we're actually facing and connect the SDGs to the fights we have anyways. As I mentioned, trade policies, of course, has been a really big issue in Europe, but also social policies, environmental policies. All of these fights we already have anyways. We connect them to the SDGs and tell the governments, now you have this vision, you have to actually implement it. And I think that's our role, to be watchdog and to actually put the finger on the wound. So we've tried to come together as civil society in different sectors and to, first of all, just teach ourselves about the SDGs and how to interpret them for ourselves. I think that's one of the challenges as well, that if you look at them, everybody sees themselves in them. I mean, industry is implementing the SDGs, government is implementing the SDGs, very conservative, very progressive, very right, very left actors. Everybody can find something in them. So how we implement them is to talk to trade unions, talk to social actors, talk to environmental actors and tell them about this, and then talk to the German government on our expectations. We have had a lot of demonstrations in Germany on trade policies and agriculture policies in the last years, and what we say now is if you are against a certain model of trade, against a certain model of agriculture, you actually follow the SDGs. And that's kind of how we now try to connect the policies and the struggles and the fights we already have with the SDGs and sort of communicate them through the ways we already communicate other fights. Bueno, un poco el punto de este video. Hay muchos roles que puede tener la sociedad civil, aquí obviamente y por el tema que vimos el día de hoy, que es la revisión, la evaluación, pero pues bueno, también la sociedad civil tiene por otro lado el reto de indagar en cuáles son las distintas formas en las que puede contribuir a la agenda, ¿no? Y bueno, una de ellas, por supuesto, es la movilización, la incidencia, la socialización, el integrar el enfoque de sostenibilidad a lo que se hace de manera organizacional, el actuar en red o el hacer incidencia en red. A lo mejor como organización no tengo el tiempo, los conocimientos o los recursos para hacer incidencia, pero trabajo con redes que sí lo hacen o están más enfocadas en ello. Pero todo eso se resume a fin de cuentas a conocer con qué espacios contamos y cómo podemos ser partícipes de esos espacios. Entonces, hoy sí vamos a acabar un poquito más rápido, que quería conocer sus percepciones. Nada más sí el día de hoy fue mostrarles un poco la introducción de evaluación, examen y revisión de la agenda en sus distintos niveles, todos ellos con participación de la sociedad civil. Y bueno, parte de lo que ha tratado de hacer la sociedad civil en los últimos años ha sido tener un papel mayor en el tema de implementación y su implementación también entendida como financiamiento o movilización de recursos. Entonces, la próxima sesión, que sí va a ser un poquito más práctica el miércoles, es para ir a los sitios web, enseñarles algunas convocatorias específicas de sociedad civil, que sé que eso les va a entusiasmar mucho para conocer, pues bueno, qué fondos hay disponibles, cómo se está haciendo y también para revisar aquellos temas que son relevantes para la participación de sociedad civil en general. Entonces, voy a hacer algo rapidísimo aquí en la pantalla que les dije que íbamos a hacer, y ya les comparto también el link del video, que por aquí me lo pidieron, pero es mostrarles una herramienta que a mí me parece valiosa, que no había sucedido antes en ninguna plataforma que revisara el avance del desarrollo de los países, como se hace ahora con los ODS. Entonces, Naciones Unidas hizo esta plataforma. El problema es que es ahí una mezcolanza de muchos idiomas. Todavía tienen mucho trabajo por hacer ahí. Ahí está el link del video en el chat. Pero acá, si ustedes quisieran ver
lo que ha hecho México, lo que han hecho todos los países por los ODS, están prácticamente guardados en el mismo sitio. Y hay una sección en particular que guarda todos los documentos de México de cara a lo que ha hecho en los ODS a nivel ONU. Si quieren les paso el sitio web, algunas cosas sí están en español, los informes sí están en español también. Y pues aquí viene la información, por ejemplo, la de este año, qué presentó México este año, cuáles fueron los mensajes principales. Aquí está el mismo reporte también. Y se pueden consultar los reportes que se han hecho en 2018, también aquí está en español, y lo que se ha hecho en 2016. Y todos están aquí, el resumen ejecutivo y esos instrumentos que pueden estar viendo. Está, les digo, entre español e inglés porque es un desorden esto, pero bueno, ahí encuentran la información de México. La de los grupos mayores también, digo, ahí si me quieren contactar ya para un grupo mayor en particular, la información también está aquí, pero solamente está desgraciadamente en inglés, pero con gusto si hay algo que quisieran escribirme para conectarlos, no sé, con el de agricultores, el de infancia y juventudes, cada uno de estos grupos sí tiene puntos focales para cada región del mundo. En este caso habría para América Latina y el Caribe también, que se pueden conectar. Entonces, esta plataforma existe, está digamos, los datos de todos los países cuando han presentado. Si quieren ahí ver comparativos de otros lugares del mundo, también está ahí para hacer esa diferenciación con lo que ha hecho México. Entonces, la próxima sesión, que es el miércoles, sí ya veríamos los temas específicos de cómo también las organizaciones pues han hecho sus propios mecanismos de insumos, de información, de fondos para contribuir a los ODS. Yo difiero un poquito de lo que decía la chica en el video. Yo creo que el rol no nada más es de vigilantes, sino también de gestores, y todas las personas que trabajan en sociedad civil son gestoras, quizás más encausadas o a un nivel un poco más local, pero a fin de cuentas contribuyen a muchos aspectos del desarrollo, y es importante pues conectar todos estos esfuerzos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si alguien tiene una duda, algún comentario, lo puede hacer por medio del chat o activar su micrófono. Nuria, activó su micrófono. Así, puede tomar la palabra. Pues, nada más darte las gracias por toda la explicación que nos diste, y pues esperemos que todo esto que nos das pues sea de alguna manera provechoso para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sí, Nuria, muchas gracias. Sí, sé que va a ser mucho más útil ir enfocando esto, por eso ya me urge llegar a la próxima sesión para que, pues bueno, hoy ya vieron que existe, digamos, espacios formales en los que puede participar la sociedad civil para el tema de revisión, pero pues también hay espacios que está o haciendo la misma sociedad civil o en las que está participando, que se enfocan en financiamiento, en capacitación también, y en conectarse con otras iniciativas que están trabajando en los ODS. Sí, muchas gracias. Esa información es muy importante, sobre todo las cuestiones de financiamiento y todo eso para las instituciones, por si a lo mejor algo no se les ocurrió, pues ahí pueden tener ideas o alguien que les puede echar la mano en alguna cosa o algo así. Muchas gracias. Así es. Listo. ¿Hay alguien más? ¿Tiene algún comentario o pregunta? Hola, Carlos. Señor Bueno, Vallejo, adelante. Gracias, muy amable. Carlos, yo creo que hay algo importante es ese informe que el gobierno mexicano ha entregado. Entiendo que ha sido el informe que él mismo ha preparado, o se ha redactado por él mismo. Entonces, para nosotros, la sociedad civil, va a ser importante saber qué es lo que él reporta para que podamos, sí, primero ver qué es lo que la visión que bueno, más bien, la acción que la ha estado realizando, lo que reporta, y ver qué es lo que falta y en qué estamos a acuerdo y quién estamos en desacuerdo, porque creo que es un punto importante que también va a permitir tener que hacer nuestra acción social, ¿no? Porque ya sea
a nivel de incidencia local, a nivel de municipio o de alcaldía, o bien a nivel estatal, poder hacer esos tipos de observaciones para que se pueda ir incorporando dentro de lo posible a las organizaciones sociales en esta situación que marca el 17 ODS, ¿no? Que es esa alianza que debe darse a nivel de todas las organizaciones que estamos formando parte de la sociedad. Entonces la pregunta es, sí es el informe que hizo el gobierno mexicano, elaborado por él, lógicamente, y va a ser importante revisarlo para poder comentar nuestra acción en la próxima reunión. Sí, se los dejo aquí. Digo, es el más reciente. Ahí se hizo de verdad que con muchísimo esfuerzo porque pasó una transición institucional a dirección de Agenda 2030, pero bueno, se pudo sacar y creo que sí vale la pena que lo revisen para ver también qué organizaciones de la sociedad civil están participando, cómo están participando, qué está diciendo también la sociedad civil, si se sienten reflejados allí. Yo honestamente mi visión es que sí hay participación de la sociedad civil, pero sigue muy subrepresentada o desgraciadamente muy centralizada y algunas veces ni las mismas organizaciones que están allá participan, entonces es un reto en muchas dimensiones, pero es importante que, yo siempre lo digo, para que hacer incidencia y para exigir, primero tenemos que conocer con lo que sí hay, ¿no? Y lo que se hace desde el impulso nacional hasta el estatal y el municipal, porque también la Contraloría va a lo local, ¿no? Nuestro gobierno más próximo, que es el local. Entonces, sí, eso es una excelente reflexión. Sí, es necesario, ¿verdad? Para poder criticar algo hay que conocer de qué estamos hablando, ¿no? Y hay que saber qué es lo que se dice que se hace y consecuentemente poder señalar lo que falta y de qué manera podemos también actuar nosotros. Así es. Muchas gracias, José. Gracias, Carol. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Tenemos un comentario en el chat de Lourdes Arvide. Ella da las gracias por la información. La realidad es que no conocemos la intervención del gobierno actual. Sí, eso ha estado bien accidentado. Les digo, le bajaron recursos, le bajaron personas. Ahorita es una sola persona en la dirección de Agenda 2030 en la Secretaría de Economía, cuando antes eran, me parece que 7 personas. Entonces eso también dificulta mucho las cosas, como en un tema tan importante se reduce para empezar el espacio que en la institucionalidad le da. Pero bueno, hay que seguir con lo que tenemos y ver qué se puede mejorar, pero los ODS, lo bueno es que no son de un solo sector, sino que son de todos nosotros y todos podemos participar en su implementación y en su revisión. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Hola, buenas tardes. Soy Claudia. Bueno, creo que hemos visto un panorama que nos deja ahorita reflexionando o pensando mucho sobre la importancia de lo que es reportar o conocer el trabajo de la sociedad civil a nivel estatal o local, ¿no? Porque porque en la mayoría de las ocasiones los trabajos se pierden y se desconocen los logros alcanzados en alguna comunidad, en algún estado, etcétera. Y yo me quedo con esta necesidad o inquietud pues sí, o más sobre la reflexión de lo importante que es conocer el trabajo, que no sea un trabajo muerto, ¿no? En lo que se hace por parte de la sociedad civil. Y tú mencionabas hace rato, Carol, cómo a veces se diluye, ¿no? Mucho la sociedad civil entre tantas cosas, pero la responsabilidad de la sociedad civil es un punto que se tiene que impulsar, porque la gente pues es responsable o somos responsables, ¿no? De nuestras comunidades, de nuestros estados, etcétera, y se tiene que trabajar mucho sobre esta responsabilidad y autorresponsabilidad en algún trabajo comunitario,
etcétera, ¿no? Entonces, yo me quedo con esta reflexión de la importancia que tiene el rendir cuentas y el hablar de lo que se hace, de lo que se logra y, por supuesto, de lo que está por alcanzarse todavía, ¿no? Esto es lo que yo me quedo el día de hoy. Y muchas gracias, por supuesto. Sí, gracias, Claudia. Sí, es súper importante. O sea, mucha gente llega y me dice, es que el gobierno municipal no está haciendo nada. Bueno, ustedes como organizaciones, ¿qué están haciendo? Si el municipio está rebasado, no tiene personal, o se los puedo compartir también, porque esa es una constante que al menos en mi caso sé de primera mano que nos llega, es que los funcionarios no cuentan con ni con cómo empezar a trabajar estos temas, ¿no? O sea, vienen de otros lados, les dejan a veces las dependencias en ceros o muchos factores que toca ir contrarrestando, pero ahí una sociedad civil que es más constante, que está informada, que permanece más allá de una administración, pues puede hacer mucho más en ese sentido. Entonces, sí importante que la sociedad civil también defienda, pero primero conozca qué espacios puede participar. Eso es indispensable. Sí, claro, sobre todo teniendo como el diagnóstico de tu problemática, ¿no? Yo creo que partimos de ahí y como tú dices, si llegan administraciones que desconocen el punto, ¿no? O el foco en el que se trabaja, pues es un trabajo que cambia sexenio con sexenio y no hay una continuidad, ¿no? Porque no se siembra verdaderamente el foco, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer y al cual se le tiene que dar una continuidad. Sí, sobre todo en el nivel local, Claudia, porque peleamos mucho a AMLO, pero quienes son nuestros primeros respondientes son las administraciones locales, ¿no? Nuestros diputados locales, nuestros congresos estatales, todas esas son cosas que tenemos que tener mayor conocimiento y vigilancia sobre lo que tienen y deben de hacer y cómo integrar a la sociedad en esto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Carol, y pues si Dios quiere nos vemos el miércoles. Gracias. Sí, sé que están emocionados por el miércoles, de verdad que les he buscado un montonal de herramientas para un poco complementar esa presentación, porque nos va a servir mucho para el tema de alineación, que es en las últimas 2 sesiones. Bien. Súper. ¿Alguien más? Yo quisiera reiterarle a la Junta, si ya mi pregunta insistente de si ya está en la plataforma los temas que hemos estado viendo, o ya hay alguno de ellos. No, señor Vallejo, todavía no están en el canal de YouTube, siguen en edición. Esperamos ya que en estos próximos días los tengan ya disponibles. Me van a reprobar por tu culpa. Bueno, está bien, entiendo. Gracias, perdón. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Me parece que ya no hay ninguna duda, maestra. Entonces, si ya no hay más dudas, comentarios, damos por cerrada la sesión de hoy, por terminada la sesión de hoy. Los vemos el día miércoles 8 de septiembre con la misma liga de acceso y en el mismo horario de 4 a 6. Que te pasen buena tarde. De Armonía Familiar, no sé si quiere tomar la palabra o se está despidiendo. Muchas gracias. Me estaba despidiendo y agradeciendo. Es todo. Perfecto, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias.